Ya vamos a hepatitis C, uno de los flagelos que tiene la hepatología, y en el simposio de AVI vamos a contestar dos cuestiones. ¿Qué pasa acá y ahora? ¿Cuál es la realidad? Y después, eso está a cargo de Andrea Curi, y después, ¿qué soluciones fuimos encontrando nosotros a cargo de Melina Ferreiro, 12 patólogas jóvenes de nuestro servicio? Así no tienen que escuchar siempre las mismas voces del clínicas. Así que, André, empecemos con tu hermosa exposición. Buenas tardes, soy Andrea Curia, soy médica hepatóloga del Hospital de Clínicas y dentro de este simposio de hepatitis C en el 2021 voy a referirme a este tema, hepatitis C aquí y ahora. La infección crónica por hepatitis C es una enfermedad silente que precede por muchos años la aparición de síntomas que está relacionada con la aparición de enfermedad hepática avanzada. Al ser una enfermedad asintomática, la mayoría de las personas no conocen su condición. Es una enfermedad potencialmente grave que no solamente afecta al hígado, sino que es una enfermedad sistémica. Y como vamos a ver a lo largo de la presentación, el diagnóstico, monitoreo y tratamiento es cada vez más sencillo y el tratamiento debe ser universal. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hay 58 millones de individuos en el mundo infectados con el virus de la hepatitis C y aproximadamente 5 millones de ellos viven en la región de las Américas. Más del 60% de ellos viven en América del Sur, América Central y México. ¿Qué datos conocemos de Argentina? Según datos del Boletín Oficial de diciembre del año pasado, la prevalencia en Argentina se estima cercana al 0,5%, así que habría aproximadamente 200.000 personas infectadas con el virus de la hepatitis C. Con respecto a la distribución por sexo, entre el 2009 y 2019 se reportaron el 61% de los casos de sexo masculino y 39% de sexo femenino. En el gráfico que pueden ver arriba a la derecha podemos observar los casos totales de hepatitis C y tasas por región según año entre el 2009 y 2019. Ahí podemos observar que la notificación de hepatitis C en el país, que es lo que pueden ver en la línea color violeta, tuvo una tendencia en ascenso paulatino entre el 2009 al 2014, con un aumento más importante en el 2015, probablemente relacionada con la posibilidad en ese año de acceder a tratamiento. Como pueden ver también en ese gráfico, hubo un aumento en la notificación en la región de Cuyo, que es lo que pueden observar en la línea naranja, y en la región sur, que es lo que pueden observar en verde en los últimos años. En el gráfico inferior, que pueden ver las tasas de hepatitis C cada 100.000 habitantes por grupo de edad según año, también entre el 2009 y 2019, podemos ver que en cuanto a la distribución por grupos de edad, observamos que la tasa de notificación en menores, que es lo que observamos en fucsia, está cercana a 0 durante toda la serie. El resto de los grupos de edad también evidencian un aumento en el 2015, a diferencia de los grupos etarios de mayores de 60 y entre 20 y 40 años, entre quienes las tasas de hepatitis C se mantuvieron estables. El grupo de tendencia que nuevamente se mantuvo en ascenso y con tasas mayores es el grupo entre 40 y 59 años, que es lo que pueden evidenciar en violeta en el gráfico. La historia del tratamiento de la hepatitis C ha sufrido una gran evolución en los últimos años y, como pueden ver representado en forma gráfica en este cuadro, la tasa de respuesta viral sostenida ha evolucionado en forma muy importante, y con las herramientas que contamos hoy en día, con todos los regímenes de antivirales de acción directa, hoy podemos curar y tenemos una tasa de respuesta viral sostenida cercana al 100%. Con las drogas que contamos hoy en día, podemos hacer tratamientos cortos, que generalmente son de 8 a 12 semanas. Los tratamientos son por vía oral, entre 1 a 3 comprimidos por día. Estos tratamientos tienen un buen perfil de seguridad, casi sin efectos adversos, con una gran aplicabilidad y con una eficacia, como les decía, muy elevada.
Más allá del advenimiento de estos nuevos tratamientos antivirales que son altamente efectivos y seguros, esta es la cascada de cuidados de hepatitis C en Argentina del año 2020. Como pueden ver, del total de los infectados, solo un 50% se encuentran diagnosticados. Y de ese porcentaje, solamente la mitad ha confirmado su diagnóstico y solamente un 5% ha accedido al tratamiento basado en antivirales de acción directa. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué estrategias se están llevando a cabo para poder mejorar esta cascada? Por un lado, aumentar los pacientes diagnosticados. Por otro lado, generar estrategias para simplificar el abordaje diagnóstico y garantizar el acceso universal del tratamiento antiviral en los 3 subsistemas de salud. ¿Cuáles son entonces las estrategias para aumentar los pacientes diagnosticados? El screening de hepatitis C debe hacerse en toda la población que tenga factores de riesgo para este virus, pero dentro de las estrategias para aumentar el número de pacientes diagnosticados es que se propone hacer screening al menos una vez en la vida en toda la población adulta asintomática y en la mujer embarazada, hacer screening rutinario en cada embarazo. ¿Y cómo realizamos el screening? El screening lo hacemos con pruebas serológicas, con anti-C, con ELISA de tercera generación, que tiene elevada sensibilidad, que detecta anticuerpos circulantes. En caso de ser negativo, no debemos seguir haciendo pruebas diagnósticas. En caso de ser positivo, podemos estar frente a una infección activa, frente a una infección pasada o frente a un falso positivo. Por lo tanto, deberíamos hacer pruebas de confirmación de infección actual. Por lo tanto, el diagnóstico de hepatitis C es clásicamente en 2 pasos. Un primer paso con pruebas serológicas, donde hacemos un anti-C, y en caso de ser positivo, un segundo paso para confirmar infección actual, confirmando viremia. Pero ¿qué estrategias tenemos y podemos hacer para simplificar el abordaje diagnóstico? ¿Cómo podemos simplificar el diagnóstico? Una de las estrategias es el test reflejo o el test en un solo paso, que es una estrategia de simplificación del diagnóstico que permite acortar la brecha entre los pacientes diagnosticados, o sea que tienen un anti-C positivo, y aquellos confirmados con una PCR, que como vimos en la cascada, es un paso donde se pierden muchos pacientes por el camino. ¿Y cómo se logra esto? En una sola visita, o sea, con una sola extracción, se realiza serología, anti-C, y si esta es positiva, con la misma determinación, se realiza carga viral y se determina infección actual. Esta es una estrategia que es recomendada por todas las guías internacionales. Una vez entonces que hicimos las pruebas serológicas, tenemos un anti-C positivo, confirmamos viremia, vamos a pasar al siguiente paso, que es la evaluación pretratamiento, que como vamos a ver ahora es cada vez más simple. Pero ¿qué sigue siendo importante evaluar antes de iniciar el tratamiento? Por un lado, nuestros pacientes tienen que tener una carga viral basal, porque esto puede afectar la duración del tratamiento con algunos regímenes. Con respecto al genotipo, con el advenimiento de los regímenes pangenotípicos, el genotipo no es mandatorio. En pacientes con cirrosis y o fallados al tratamiento, sí deberíamos tener un genotipo porque puede diferir el tratamiento. Un punto importante es que, vamos a verlo aparte, vamos a requerir evaluar la fibrosis hepática. Otro punto es que deberíamos evaluar infecciones activas, HIV y hepatitis B. En este punto vamos a aprovechar para vacunar a los pacientes susceptibles a hepatitis B y también los susceptibles a hepatitis A. Vamos a determinar otras condiciones que son importantes para el tratamiento, como las interacciones medicamentosas, que es un punto muy importante. Tenemos que registrar los medicamentos actuales, incluidos los medicamentos de venta libre y los suplementos de hierbas y los dietéticos. Esto lo podemos evaluar con el verificador de interacciones de la Universidad de Liverpool.
vamos a evaluar embarazo, teniendo en cuenta que la seguridad de los antivirales de acción directa no fue evaluada en embarazo ni en lactancia, y vamos a evaluar comorbilidades y otras enfermedades hepáticas crónicas. Con respecto al laboratorio que requerimos antes de empezar el tratamiento de hepatitis C, también es sencillo, pero tenemos que tener hemograma con plaquetas, hepatograma, función hepática y función renal, que no sea de más de 6 meses. En pacientes que tienen cirrosis no tiene que ser de más de 3 meses, y recordar que en pacientes con cirrosis también tenemos que tener una ecografía abdominal para evaluar hepatocarcinoma y para evaluar ascitis subclínica. Para evaluar fibrosis en la actualidad contamos con métodos no invasivos, biológicos, con métodos no invasivos físicos y con el método invasivo gold standard, que es la biopsia hepática. Los métodos no invasivos nos permiten con alta exactitud descartar cirrosis y recurrimos generalmente a la biopsia cuando hay resultados discordantes en los métodos no invasivos o en los casos en los que estamos sospechando una enfermedad hepática concomitante. En la práctica, los scores como el APRI o el FIB4 los utilizamos, son de muy fácil realización, son sencillos, fácilmente disponibles y nos van a permitir excluir con mucha sensibilidad la presencia de cirrosis. En lugares donde tenemos acceso a la elastografía, esta es una herramienta muy útil, pero tengamos en cuenta que no es obligatoria hoy en día para poder pedir el tratamiento. Cuando el diagnóstico de cirrosis es clínico o es por imágenes, no es necesario la realización de la biopsia hepática. Tengamos en cuenta que los métodos no invasivos deben ser interpretados cuidadosamente y teniendo en cuenta siempre el contexto clínico del paciente. Y que la fibrosis hepática sigue siendo el factor pronóstico más importante en la hepatitis C, así que tenemos que utilizar nuestro mejor recurso para evaluarla, y que la cirrosis sigue siendo importante ser identificada previo al pedido de tratamiento, ya que algunos regímenes de tratamiento deben ajustarse, y que una vez que obtenemos la respuesta viral sostenida, los pacientes que tienen cirrosis tienen que tener un screening de hepatocarcinoma y tienen que seguir otros cuidados del paciente con cirrosis. Como les decía, los scores son muy sencillos. Este es el FIB4, que solamente requerimos AST, ALT y plaquetas. Esta es la fórmula, pero hay calculadoras online que nos permite obtener los resultados muy fácilmente. Y este es el APRI, que solamente requerimos AST y plaquetas, que también podemos calcularlo online. Y por último, decíamos que para mejorar la cascada debíamos garantizar el acceso universal al tratamiento. Con respecto a este punto, en el año 2015 el acceso al tratamiento se priorizaba en los pacientes con fibrosis avanzada. Desde el año 2017, desde la Coordinación de Hepatitis Virales, se universalizó el acceso al tratamiento en el ámbito de la cobertura pública. En el año 2020, desde la Recomendación para el Tratamiento de Hepatitis C, desde la Sociedad Argentina de Hepatología, las guías de nuestra sociedad ya recomiendan el tratamiento universal para todos los pacientes en forma independiente del estadio de fibrosis. ¿Por qué tratamos a los pacientes con hepatitis C? Con el objetivo de curarlos, o sea, para obtener un HCV-RNA no detectable a las 12 semanas luego de haber finalizado el tratamiento, para prevenir cirrosis en los pacientes que ya tienen cirrosis, prevenir descompensación, reducir el riesgo de hepatocarcinoma, prevenir las manifestaciones extrahepáticas severas y prevenir la muerte. ¿Y en quién está indicado entonces el tratamiento? En todos los pacientes que tienen hepatitis C aguda y crónica en forma independiente del estadio de fibrosis. ¿Cuáles son los beneficios de tratar a los pacientes en etapas tempranas? Lo que se sabe es que una vez alcanzada la respuesta viral sostenida, además de aumentar la sobrevida, los pacientes mejoran la calidad de vida, mejoran la productividad laboral, se reduce el riesgo de transmisión, y además de los beneficios conocidos a nivel hepático, hay múltiples beneficios extrahepáticos. Se disminuye la incidencia de insulinoresistencia y de diabetes, la incidencia de enfermedad renal y cardiovascular, se aumenta la sobrevida global y libre de recurrencia en los pacientes con linfoma. Por lo tanto, diferir el tratamiento basándose en el estadio de fibrosis es una práctica inadecuada.
Estas son las drogas aprobadas en Argentina, los antivirales de acción directa. Y estos son los antivirales de acción directa pangenotípicos que contamos en nuestro país. Sofosbuvir, velpatasvir, lecaprevir, pibentrasvir y sofosbuvir, velpatasvir, voxelaprevir, que no lo usamos como primera línea de terapia, sino que lo reservamos para pacientes con falla a combinaciones de antivirales de acción directa. Y para facilitar el acceso de los pacientes al tratamiento y lograr así aumentar rápidamente la cantidad de pacientes tratados, es que se recomienda como primera opción de tratamiento el tratamiento simplificado. El tratamiento simplificado está indicado en los pacientes sin cirrosis o con cirrosis compensada que no han recibido tratamiento previo. Dentro de los pacientes que no tienen cirrosis van a ser elegibles para tratamiento simplificado aquellos sin tratamiento previo que tengan HIV y hepatitis B negativo, que no cursen un embarazo actualmente, que no tengan hepatocarcinoma conocido o sospechado y que no tengan antecedentes de trasplante hepático. Estos pacientes sin cirrosis que sean elegibles para tratamiento simplificado pueden empezar tratamiento sin necesidad de conocer genotipo con dos esquemas, con GP, 8 semanas de duración, o con sofosbuvir, velpatasvir, 12 semanas de duración. Estos pacientes no requieren monitoreo durante el tratamiento, solamente tener en cuenta controlar glucemia en pacientes que reciben hipoglucemiantes orales y controlar la coagulación en pacientes que reciben warfarina. Y lo que vamos a controlar es al finalizar el tratamiento, 12 semanas después de haber finalizado, vamos a evaluar curación con HCV-RNA cualitativo y vamos a evaluar también hepatograma. Los pacientes que presenten HCV-RNA no detectable 12 semanas después de haber terminado el tratamiento, vamos a decir que están curados. Y estos pacientes sin cirrosis solamente van a requerir seguimiento aquellos en los que persisten los factores de riesgo para hepatitis C, que van a requerir un RNA anualmente, y aquellos pacientes que presenten otra enfermedad hepática crónica concomitante, que también van a requerir seguir controles por hepatología. Los pacientes que, a pesar de tener un HCV-RNA no detectable a la semana 12 post-tratamiento, persisten con alteración del hepatograma, con aumento de transaminasas, deberíamos evaluar otras causas de aumento de transaminasas como hígado graso, alcohol, drogas, entre otras. Los pacientes con cirrosis van a ser elegibles para tratamiento simplificado siempre y cuando no hayan tenido tratamiento previo y tengan una cirrosis compensada, no hayan tenido actualmente ni previamente un episodio de descompensación, no tengan enfermedad renal crónica terminal con un clearance menor de 30, ni las mismas características ya previamente dichas, HIV o hepatitis B, embarazo actual, hepatocarcinoma conocido sospechado, ni trasplante hepático previo. En estos pacientes podemos utilizar dos regímenes pangenotípicos, en pacientes naive sin cirrosis, pero hay una diferencia. Podemos usar GP sin necesidad de conocer genotipo por 8 semanas, porque la eficacia es similar en pacientes con genotipo 1 a 6. En cambio, para usar sofosbuvir, velpatasvir, sí vamos a requerir conocer genotipo, porque los pacientes con genotipo 3 van a requerir estudio de resistencia asociada a NS5A. Los pacientes con cirrosis sí van a requerir monitoreo durante el tratamiento, con controles clínicos y de laboratorio para evaluar función hepática, porque la descompensación es rara, pero existe. Y a la semana 12 post-tratamiento más, vamos a evaluar curación con HCV-RNA cualitativo, que si es no detectable, vamos a decir que los pacientes están curados. Una vez que obtenemos respuesta viral sostenida, los pacientes con cirrosis van a tener que tener seguimiento. Pacientes con cirrosis y fibrosis avanzada van a tener que continuar con screening de hepatocarcinoma, porque el riesgo de hepatocarcinoma con la respuesta viral sostenida disminuye, pero no desaparece, y los pacientes con cirrosis van a tener que seguir con screening de varices esofágicas, entre otros cuidados de los pacientes con cirrosis. Entonces, a modo de conclusión, la infección por hepatitis C es silenciosa y precede por años el desarrollo de cirrosis, hepatocarcinoma y necesidad de trasplante hepático. En Argentina asumimos que somos un área de baja prevalencia, pero desconocemos los números reales.
Contamos en la actualidad con tratamientos antivirales altamente efectivos y seguros que modifican la historia natural de la hepatitis C, pero los principales desafíos siguen siendo aumentar el diagnóstico de las personas asintomáticas y simplificar el acceso al diagnóstico y al tratamiento. Solamente el 50% de las personas infectadas conocen su condición y se recomienda screening universal en todas las personas adultas mayores de 18 años. El tratamiento tiene que ser indicado tempranamente antes del desarrollo de enfermedad hepática avanzada o complicaciones extrahepáticas, y diferir el tratamiento basándose en el estadio de fibrosis es una práctica inadecuada. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Melina Ferreiro, soy médica de la sección hepatología del Hospital de Clínicas. Y luego de la detallada puesta en situación que describió la doctora Curia, vamos a continuar este módulo de hepatitis C intentando responder a lo largo de esta presentación a estas dos preguntas. ¿Cuáles son los desafíos y cómo los superamos? Los desafíos los dejó claros la Organización Mundial de la Salud cuando en 2016 publicó el Plan de Estrategia Global en Hepatitis Virales. Como vemos en el gráfico de la derecha, las hepatitis virales son un grave problema de salud a nivel mundial, comparable con las otras enfermedades transmisibles más importantes como VIH, tuberculosis y malaria. Además, en particular, las hepatitis virales muestran una curva sostenidamente ascendente a lo largo de los años. En el caso de la hepatitis C, a pesar de no tener vacuna, la OMS considera que es una patología susceptible de ser eliminada gracias a la disponibilidad de tratamientos de alta eficacia, proponiendo para el 2030 la ambiciosa meta de la eliminación a nivel global, con un 90% de reducción de nuevas infecciones y 65% de reducción de la mortalidad asociada. También propuso metas intermedias para el año 2020, que son disminuir en 30% las infecciones nuevas y en 10% la mortalidad. Este plan fue basado en 3 acciones principales: mejorar el acceso a los tratamientos, aumentar el diagnóstico y prevenir infecciones nuevas y reinfecciones en poblaciones de riesgo. Un estudio modelístico europeo estimó que para alcanzar los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, los tratamientos deberían aumentar de 150.000 pacientes en 2015 a 187.000 pacientes en 2025, mientras que el diagnóstico debe aumentar de 88.800 nuevos casos anuales en 2015 a 180.000 en 2025. De estos datos, lo que podemos inferir es que el acceso a tratamientos es un punto importante, pero el desarrollo de programas de detección es clave para aumentar el tratamiento y lograr estos objetivos. ¿Y cómo nos está yendo? Estos datos pertenecen a un trabajo publicado recientemente en Liver International, en el que desarrollaron un modelo de Markov en base a datos demográficos y epidemiológicos para pronosticar la población que anualmente persiste infectada por hepatitis C en cada país, y estimar el año en el que cada país cumpliría con los objetivos de eliminación. Analizaron 45 países, no busquen Argentina, no está incluido, y encontraron que 9 países, Australia, Francia, Islandia, Italia, Japón, Corea del Sur, España, Suiza y Reino Unido, van por un buen camino para cumplir estos objetivos de eliminación. Austria, Alemania y Malta también los podrían alcanzar, pero la mayoría de los países no están proyectando la eliminación para antes del 2050. Este trabajo concluye que incluso con la introducción de terapias curativas, el 80% de los países de ingresos altos no están en camino para cumplir con los objetivos de eliminación de hepatitis C para el 2030. 67% ni siquiera lo cumplirían en los próximos 20 años. Continuando con los datos de este estudio, podemos analizar qué características en común tenían los países que están cerca de lograr los objetivos. Y vemos que la voluntad política, es decir, las políticas de salud, la eliminación de restricciones para el acceso al tratamiento, es decir, garantizar el acceso universal, y el monitoreo y evaluación del progreso del programa, incluyendo un registro de datos eficaz, son el denominador común en los países que mejor ranquean en el camino de la eliminación a la hepatitis C. La búsqueda de la eliminación global de una enfermedad no es un concepto nuevo, pero a diferencia de otras enfermedades erradicadas, la hepatitis C no tiene vacuna.
por lo que la piedra angular de la eliminación son los antivirales de acción directa, acompañados de políticas de salud pública basados en la prevención y un testeo de gran alcance con acceso universal al tratamiento. En estos casos, la eliminación comienza con la microeliminación, en una población definida o en un área geográfica. Esto es una estrategia que es válida, es más tangible y tiene hitos logrables. A esto le sigue la eliminación nacional o regional, que requiere ya políticas de salud masivas para finalmente lograr el objetivo de la eliminación global. Hay distintos abordajes para la microeliminación, pueden ser estrategias centradas en instituciones que tienen poblaciones estables, algunas de las cuales particularmente incluyen pacientes de riesgo, como prisiones, lugares de rehabilitación, lugares de diálisis. También pueden estar centradas en poblaciones definidas, que independientemente del riesgo particular que tiene cada una, tienen en común un contacto regular con el sistema de salud. Otra estrategia puede centrarse según el lugar o el sistema de atención, o el lugar geográfico de residencia. Un ejemplo de esto es la estrategia adoptada por Egipto, un país con una de las prevalencias más altas, que alcanza el 13% en los mayores a 65 años, y con una característica geográfica que mantiene a poblaciones separadas entre sí. En este caso, el programa de detección de la hepatitis C se integró con el de detección de diabetes, hipertensión y obesidad. Para que sea posible, confluyeron la fuerte presión de la sociedad, la decisión política de realizar compras masivas de tratamientos genéricos de bajo costo, y el apoyo de la financiación privada, que incluyó desde la fundación de Lionel Messi hasta la promoción de un turismo sanitario, principalmente europeo, que viajaba a Egipto para tratarse de una forma económica la hepatitis C. El programa de detección se basó en realizar pruebas en una combinación de centros de detección y unidades móviles colocados en mezquitas, estaciones, terrenos deportivos, fábricas a lo largo de todo el país. De esta forma, se alcanzó testear al 78% de la población elegible, se identificaron 1.200.000 personas con anticuerpos positivos, de los cuales 900.000 son virémicos, y se logró una tasa de curación del 84,6%, pudiendo declarar a 63 poblaciones libres de hepatitis C. Yendo al otro lado del mundo, otro ejemplo de estrategia es la aplicada en Canadá. Allí, a partir de la experiencia con el COVID-19, se propuso una simplificación en la cascada de atención. En este caso, se eligió implementar el test de antígeno, que resulta más barato y rápido que la PCR, con una sensibilidad cercana al 100% cuando las cargas virales son mayor a 1000 unidades por mililitro. De esta forma, se modificó la cascada de atención original, que incluía detección de anticuerpos, PCR y evaluación de fibrosis, cambiándola por una simplificada, donde con una misma muestra de sangre se realiza detección de antígeno y exclusión de cirrosis mediante determinación de APRI o FIB4. Cada uno de estos test demora menos de 15 minutos, por lo que en media hora podríamos estar indicando el tratamiento adecuado. Vimos dos ejemplos diametralmente opuestos con el mismo fin. Ahora, para poder responder a la segunda pregunta de cómo lo logramos y diseñar estrategias propias, debemos conocer cuál es la situación local y cuáles son los obstáculos. De las metas propuestas por la OMS, según el Boletín Oficial del Ministerio de Salud del 2020, las nuevas infecciones, que tenían como meta reducirse en un 30%, se redujeron en un 25%, mientras que la mortalidad, el objetivo era un 10% y se redujo en un 29%. Esto ya fue mencionado en la presentación de la doctora Curia, así que no lo vamos a ver en detalle, pero me gustaría resaltar la curva ascendente sostenida de diagnóstico en la población de mayores de 40 años, que refleja no solo que es la población con más riesgo, sino que particularmente desde el 2014 hay más testeo y más registro, mostrando el desarrollo del Sistema Nacional de Vigilancia, que es el programa en el cual se vuelcan los datos sobre hepatitis virales desde todos los centros de salud, públicos, privados y de seguridad social. Siguiendo con los datos locales, en ambos gráficos vemos cómo desde el año 2016 se redujo significativamente el porcentaje de trasplantes hepáticos por cirrosis por virus C y la indicación de los mismos. Para continuar con el análisis de la situación local, aquí vemos los datos de la cascada de atención,
que estima que aproximadamente la mitad de las personas infectadas no han sido diagnosticadas aún, y del 50% de las personas diagnosticadas, solo 5% llegan a la instancia de prescripción del tratamiento, y curamos menos aún. ¿Qué es lo que interpretamos de todo esto? Por un lado, que tenemos un importante déficit en el diagnóstico. Y por el otro lado, que en el camino desde el diagnóstico hasta la prescripción, perdemos en la mayoría de pacientes. Esto refleja acceso desigual a la salud, demasiados pasos, demasiada burocracia. Vamos a intentar entenderlo mejor. Los obstáculos al acceso al tratamiento no están solo relacionados con los pacientes. A solo el 20% de los pacientes que pertenecen a las poblaciones de riesgo se les solicita anti-C en los laboratorios de rutina del médico de cabecera o de los especialistas de seguimiento habitual, diabetólogo o cardiólogo. De esta forma, perdemos la oportunidad de diagnóstico en el 80%. La cascada de atención continúa con la realización del anti-C, una segunda consulta para evaluación de resultados, donde se solicita carga viral, genotipo y ecografía abdominal. La nueva visita supone la confirmación de viremia, el estadio de fibrosis y la solicitud de tratamiento. Pero en cada uno de estos pasos representan puntos donde los pacientes se pierden, porque implica faltar al trabajo para concurrir a control, a realizarse un estudio, turnos, trámites, autorizaciones, órdenes que se vencen, tiempo, dinero. Así que teniendo identificados los obstáculos, podemos pensar en estrategias para superarlos. Como vimos, los puntos a mejorar son muchos. Les voy a mostrar por dónde empezamos nosotros. Planteamos el test reflejo, que es una estrategia que permite mayor acceso al diagnóstico a través de la reducción de los pasos necesarios. Está recomendado en las guías internacionales y algunos países han experimentado con éxito esta estrategia. Comenzamos con esta prueba piloto en julio del 2021, interviniendo servicios de hepatología y de inmunología y virología clínica del Hospital de Clínicas, como un lugar de atención de pacientes y donde se realiza la extracción de sangre. El Instituto Malbrán, donde se realiza la determinación de PCR viral, todo esto con la coordinación del programa de hepatitis virales del Ministerio de Salud y con el registro en el Sistema Nacional. ¿En qué consiste? Consiste en derivar directamente del hospital al Instituto Malbrán las muestras de sangre que den positivas para anticuerpos antihepatitis C, para realizar carga viral y genotipo y lograr reducir el número de consultas y de extracciones de sangre, simplificando el circuito de atención. ¿Cómo nos fue hasta ahora? Se procesaron 2.335 pedidos de anti-C, siendo positivos el 3,7%, el 70% de estos tenía carga viral detectable. Continuar en el circuito hacia el tratamiento, siendo el tiempo promedio hasta el inicio del mismo de 37 días. La otra estrategia que planteamos es la revinculación. Es la búsqueda activa de pacientes que han perdido el seguimiento médico para reinsertar. Esta experiencia comenzó con la participación en el proyecto de la Asociación Latinoamericana de Hepatología, que nos incluyó dentro de los 11 países participantes. Los datos recolectados desde diciembre de 2020 hasta junio de 2021 fueron presentados como un informe preliminar en el Congreso Argentino de Hepatología por el Dr. Manuel Mendizábal. Allí se pudo ver que de los 3.720 pacientes con hepatitis C crónica, aproximadamente la mitad continuaban en seguimiento, pero 1 de cada 4 estaban en condiciones de recibir tratamiento y aún no lo habían recibido. Por otro lado, casi la mitad de los pacientes con hepatitis C no estaban en seguimiento rutinario. De estos, el 40% pudo ser contactado y casi el 70% estaban en condiciones de recibir tratamiento. De esta forma se demostró que esto es una estrategia efectiva, accesible, de bajo costo y alto rendimiento. ¿Cómo fue nuestra experiencia en este proyecto? Nos propusimos contactar a todos los pacientes que consultaron por hepatitis C a nuestro servicio que no habían sido tratados ni habían vuelto en el último año. Se armó un circuito que partía de revisar los ficheros de historias clínicas para identificar a los pacientes que cumplan con los criterios de selección. Luego se los contactaba telefónicamente, coordinando una consulta presencial, en donde si correspondía, se realizaba la extracción para enviar al Instituto Malbrán y poder realizar la determinación de carga viral y genotipo. De acuerdo a los resultados, se podía solicitar directamente el tratamiento antiviral si correspondía. ¿Y cómo nos fue?
Más del 70% de pacientes que habían consultado por sospecha de hepatitis C no estaban en seguimiento. De estos pudimos contactar a menos de la mitad. De los pacientes contactados, 48, es decir, el 20%, eran candidatos para recibir tratamiento y se continuó el algoritmo para que lo inicien. El resto de pacientes estaban representados en su mayoría por pacientes con carga viral no detectable, pacientes que habían llegado a la respuesta viral sostenida o que estaban en seguimiento en otro centro. Hay un 15% casi que aún están en proceso de atención aguardando los resultados. Cabe destacar que nuestro sistema de historia clínica no es digital. Tenemos un registro manual de datos filiatorios que muchas veces no se ha actualizado en el último tiempo, por lo que para contactar a estos pacientes hemos contado con la ayuda de la ONG Buena Vida. Las estrategias que les contamos no son las únicas y probablemente no son las mejores, pero son las que pudimos llevar a cabo al identificar nuestros obstáculos y los recursos con los que podíamos contar. Luego de los datos y la experiencia presentada, podemos concluir que la eliminación de la hepatitis C es una meta posible, pero para eso necesitamos conocer la cascada de atención y los pasos que fallan para poder pensar estrategias para mejorarla. Y el papel proactivo del equipo de salud, simplificando los pasos para el diagnóstico y el tratamiento, es el que puede incrementar el número de personas diagnosticadas, tratadas y curadas. Estamos en una posición única, ya que la infección por hepatitis C es la única infección viral crónica que se puede curar. Con el desarrollo de políticas de salud efectivas en los últimos años, la mejora del registro nacional, el acceso universal al tratamiento y la simplificación de la evaluación de la fibrosis hepática, la eliminación de la hepatitis C es un objetivo teórico, pero realista. Todavía queda mucho por mejorar respecto a la capacidad diagnóstica y la cascada de atención. Ahora, ¿qué cosas a mejorar dependen de nosotros? El diagnóstico, sin dudas. Los pacientes con hepatitis C están en nuestra sala de espera, solo falta que los diagnostiquemos. La simplificación de la atención y la evaluación de la fibrosis es otro punto importante, y recontactar a los pacientes que se han perdido en el seguimiento. Por lo tanto, si volvemos a las preguntas iniciales que nos habíamos planteado, los desafíos son diagnosticar ese 50% de pacientes que nos faltan diagnosticar y tratar a todos los diagnosticados. ¿Cómo lo vamos a superar? Pidiendo anti-C a todos los pacientes, repitiéndolo en los casos de los pacientes que tienen factores de riesgo para reexposición, simplificar la cascada de atención y recontactar a los pacientes que perdieron el seguimiento. Muchas gracias. Felicitaciones, buenísimas las charlas. Bienvenido, señor Coordinador Nacional de Hepatitis Virales, Ezequiel Mauro. Tenemos que entregar en 2 minutos porque viene Darwin, Sordá, Villamil y Ferretti que nos corren. Vamos a colgar la nueva guía de tratamiento de hepatitis B y C que hiciste con el programa. Te queremos agradecer y nos diste vuelta a la cancha porque ahora está lleno el Ministerio de Medicación y es fácil hacer el tratamiento. Ezequiel, el mic es tuyo para que nos cuentes en 2 minutos cómo viene esto. Muchas gracias. No, bueno, primero agradecerles a ustedes, siempre es un placer poder estar acá. Es súper grato porque además es fácil trabajar con el Hospital de Clínicas, ¿no? Estoy desde casa, así que se pueden escuchar alaridos de mis hijas tranquilamente. No, felicitar también a las ponentes. La verdad, las charlas estuvieron perfectas, impecables, muy claras, con datos propios de la realidad y por demás. Y bueno, nada, creo que la charla de Melina lo dejó muy claro, ¿no? Argentina tiene una situación favorable hoy porque se han establecido mecanismos superadores. Paradójicamente, esta es una enfermedad donde uno empieza, si quiere empezar a erradicarla, tiene que empezar un poco de atrás para adelante, ¿no? Normalmente siempre hablamos de la prevención como herramienta para evitar las enfermedades. Acá, más que prevención y diagnóstico, primero había que garantizar que estuvieran los antivirales para poder dar lugar a que cuando diagnosticáramos a una persona no quedara estigmatizada sin posibilidad de tratarse. Afortunadamente se pudo lograr eso, se pudo establecer esos mecanismos, dejar eso impactado en forma tal de que no dependa ni de un bando ni un color político,
ni de una persona a cargo del programa, sino que sea un mecanismo instalado y que ese mecanismo perdure a lo largo del tiempo. Así que creo que esa es una de las principales estrategias y beneficios que tenemos. Sin duda, el desafío pasa por lo que contó Melina, simplificar el diagnóstico. Muchas de las estrategias que mostró son prometedoras. Argentina tiene una ventaja enorme, que es que no tenemos un número significativo de adictos a drogas endovenosas, ¿no? No es el gran problema que tienen hoy los países que están a la vanguardia en esto, como es en Europa o Estados Unidos, donde la epidemia de opioides hace que tengan reinfecciones muy altas. Nosotros no tenemos ese problema, con lo cual el desafío es aún más importante porque realmente puede ser tangible la erradicación en el medio local. Creo que hoy están, como bien decías vos, garantizados los tratamientos a todos los niveles del sistema de salud. Incluso esta semana tuvimos la suerte, bueno, la semana pasada, la suerte de poder juntarnos con la gente de PAMI, que era un bolsón importante donde había bastante negativas al tratamiento, y acordar, bueno, en el caso de los pacientes rechazados, la cobertura desde el Programa Nacional, y a partir de esa cobertura que va a ser el acceso universal al tratamiento como en el sistema público y como lo es en la gran mayoría del sistema de la seguridad social y privados, y cuando así no sea, que el programa va a responder con el stock nacional para que nadie pueda no acceder a un tratamiento en la República Argentina. Nada, tenemos una oportunidad única, los mecanismos están garantizados, tenemos disponibilidad de nuevos antivirales, tanto en hepatitis B como en hepatitis C, superadores, con esquemas simplificados, y como decíamos, la oportunidad ahora pasa por ser innovadores en estrategias de simplificación del diagnóstico. Así que mañana, conjunto con ustedes, con Fermín, vamos a tener una reunión por gota seca, como otra estrategia de simplificar el abordaje diagnóstico de la confirmación. Prontamente vamos a iniciar el uso de las tarjetas con posibilidad de separación de plasma, también como otra estrategia para ampliar en nuestro país, que es muy heterogéneo, a zonas donde es difícil el abordaje de la confirmación, para poder hacerlo. Y bueno, me parece que tenemos una oportunidad única como país, y la única forma de poder lograr esto es ahondar las fuerzas, tanto del Estado, pero fundamentalmente de las asociaciones de pacientes, que vos rescataste muy bien en la lucha por poder poner a la vanguardia las hepatitis virales, las sociedades científicas involucradas, principalmente la Sociedad de Patología, que desde años y desde el inicio ha sido un pionero en poder marcar los lineamientos. Así que tenemos una oportunidad única y me parece que las condiciones están dadas para poder lograr erradicar las hepatitis virales. Hay que trabajar muchísimo en dos aspectos que nos queda. El primero y fundamental, la concientización y el empoderamiento de las personas. Y ahí déjame destacar que hay una ley de hepatitis virales que tiene estado parlamentario, que se va a discutir en la Cámara de Diputados, y que creo que es fundamental porque nos va a dar un marco legal para poder que todo esto que ponemos y que podemos lograr, como dije antes, no dependa de una persona o de un bando político, sino que quede instalado en un continuo. Buenísimo. Te comprometo a la próxima reunión para que sigamos hablando de este tema, pero tengo los próceres de la hepatología que siguen ahora para hablar de fibrosis. Impecable, impecable, avancemos. Y ellos me entregaron en tiempo, así que lo dejo al profesor Juan Antonio con todos los próceres. Gracias, Ceci, gracias por las buenas noticias. No, a ustedes, abrazo gigante. Abrazo gigante.